Damos ya la bienvenida a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a la audiencia. Ayer anunció usted finalmente el resultado de la votación de los tenedores de bonos frente a la propuesta realizada por el Ecuador para el reperfilamiento de esa deuda. Finalmente se obtuvo un 98% de votos a favor, un 2% de votos en contra. ¿Cómo evalúa usted el proceso que en términos generales ha sido felicitado por la mayor parte del país y de los especialistas en este tema? Sí, yo creo que ha sido un proceso complejo, como todos estos procesos de reestructuración, pero sobre la base de la actuación transparente, de buena fe y en la que priman los objetivos nacionales de preservar a la economía en el largo plazo, creo que hemos logrado hacerlo de manera que entreguemos un mensaje más allá de solamente lograr la mayoría, sino de esto que usted mencionaba, de una votación tan abrumadora que al final del día es un gesto de confianza en lo que ha hecho el país. Y obviamente un proceso que no estuvo exento de desafíos. El viernes pasado tuvimos una demanda en la Corte y ventajosamente la jueza falló a favor del país y eso permitió avanzar en el proceso de votación que culminó ayer. Y también una cosa muy interesante es que es el primer proceso de reestructuración de deuda soberana de la historia que se hace de manera virtual. Fíjese usted que no es un tema menor en una cosa de esta naturaleza, porque son tantos intereses que tienen que confluir, que dada la pandemia también eso dificultó por momentos, pero insisto, lo importante es que había un objetivo centrado, más que números concretos, y también principios sobre los cuales nosotros fijamos esta negociación con seriedad, con compromiso, con responsabilidad. Ahora, este grupo del 2% de tenedores de bono que votó en contra, ¿qué incidencia puede tener en la negociación de aquí en adelante? ¿O qué tipo de problemas podría causarle al país? ¿O al ser una minoría tan pequeñita, un 2%, ya lo que digan o piensen no tiene mayor relevancia? Sí, en este momento definitivamente no tiene prácticamente ninguna relevancia frente a la contundencia de la votación. Pero dado que en ese casi 2% tenemos gente que, por ejemplo, no alcanzó a votar o que viendo esta votación dice, no, mejor yo voto definitivamente y me allano a la mayoría, se extendió solamente para ese porcentaje minúsculo hasta el día viernes la votación. Entonces nosotros esperamos que haya tenedores de deuda adicionales que se sumen a esto. Esa gente que no votó en esta parte a favor, pues tiene un trato diferente a los que ya han votado. Los que ya han votado reciben un pago por los intereses, por ejemplo, acumulados durante esta época que no hemos pagado, pero estos que votarían hasta el viernes no reciben ese pago. Pueden hacer el intercambio de los bonos que tienen por los nuevos 3 bonos, pero ya no reciben esto. Entonces, esa era la forma de incentivar a una votación mayoritaria. En nuestra opinión, ya no tienen ningún espacio en este momento, pero además no hay que partir del supuesto de que ellos necesariamente van a incurrir en alguna acción, sino que hay gente que dentro de eso puede haber, digamos, por procesos de orden administrativo internos, no ha alcanzado a llegar a la votación que cerró. Ahora, sobre este 98% que votó a favor, usted acaba de manifestar que entre las ventajas que se les ofrecía para poder votar hasta el día de ayer era que se les iba a poner al día en todos los intereses atrasados. ¿A cuánto asciende ese monto y de dónde vamos a sacar ese dinero? Son un poco más de $1.000 millones, ¿no? Intereses no pagados, los que dejamos de pagar en marzo, porque recordemos que en marzo, si bien hicimos un pago de los 2020 capital e intereses, también dejamos de pagar otros intereses de otros bonos. Eso sumaba como 200 millones. Y de allí a la fecha, y hasta la fecha de cierre, se acumularán intereses, un poco más de $1.000 millones. Ese valor nosotros lo hemos planteado para pagarlo a partir del año 2026.
es decir, entre el 2026 y el 2030. Y es muy importante mencionar que, dado que son intereses y la Constitución prohíbe el anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses, se pagan con un 0% de interés. Y además tienen un descuento del 14%, es decir, no solo que logramos una reducción del capital total de la deuda, sino en este tramo también logramos una reducción del valor en un 14% de los intereses acumulados. Entonces es una noticia también positiva para el país y eso se tendrá que pagar ya a partir del año 2026. Un detalle antes de avanzar en qué es lo que pasa de aquí en adelante es estos dos grupos financieros que pusieron la demanda en contra del Ecuador, que fue resuelta el viernes. ¿Qué pasó con esos grupos financieros? Porque tengo entendido que participaron en esta votación. ¿Cómo votaron? Sí, entendemos que participaron en la votación. La votación no puede ser negativa, es decir, uno se suma a la votación y ya se consigna el voto. Entendemos nosotros que han participado en la votación, lo cual demuestra nuevamente que esta mayoría ya es completamente irreversible, más allá de las tendencias, de lo que sea, los procesos legales ya están en un nivel en el que estamos obviamente contentos porque este era el paso que faltaba. De aquí quedan algunas cosas por hacer hasta la fecha en la que ya se pueda hacer el cierre formal de toda esta operación y, digamos, pasar hacia hay procesos administrativos que se tienen que seguir, tenemos que avanzar con el acuerdo con el fondo también y eso obviamente se va a dar en las próximas semanas. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa de aquí en adelante con el fondo? Es decir, ¿cómo nos ve o cómo nos tendría que ver en este momento el Fondo Monetario Internacional y qué le podemos pedir? Porque todavía, si bien esta es una buena noticia para el país y es un resultado bueno de esta renegociación, no hemos resuelto los problemas del país, digamos, los de fondo y los fuertes, pero allí teníamos esta expectativa de que el Fondo Monetario podría, digamos, dar una apertura también mayor para poder ayudarnos más. Sin duda, yo creo que el rol del Fondo Monetario en este momento es crucial para garantizar, por un lado, un acceso a recursos de bajo costo y de largo plazo, pero también para seguir enviando señales al mundo. Es decir, un país que en esta complejidad decide abordar con mucho pragmatismo la reestructuración de su deuda externa, lo hace en tiempo récord, con una votación tan mayoritaria, le envía una señal al mundo y le dice al mundo: señores, nosotros somos responsables y queremos hacer las cosas bien. Y en el caso del Fondo Monetario, pues uno de los parámetros que siempre se evalúa con ese organismo es la sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Esto nos garantiza sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Entonces nosotros venimos trabajando estrechamente con ellos en la construcción de un nuevo programa que se adecue a la nueva realidad y que garantice el fondeo del Ecuador, no solamente desde el Fondo Monetario, sino también de otros organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF. El país, como usted bien ha señalado, Janet, tiene muchísimos desafíos. Y una cosa que yo decía el día de ayer en la rueda de prensa es que, si bien esto es una noticia extremadamente positiva para el país, porque nos alivia, nos quita nubarrones negros de incertidumbre, no podemos tampoco crear un espejismo. Es decir, la situación fiscal del país todavía es compleja, el país necesita, para encontrar los equilibrios económicos de largo plazo, avanzar en reformas estructurales y eso demanda de un esfuerzo colectivo. Como gobierno creo que estamos dando una señal positiva de que es posible, pero sentándose a la mesa a dialogar, Janet, porque también vemos muchas veces en grupos de interés específicos que sobre la base de la fuerza se quiere imponer la razón. Y creo que acá le estamos dando también al interior del país a algunos grupos de interés que buscan sobre la fuerza imponer la razón el mensaje de que el mejor camino es el diálogo y en ese diálogo encontrar consenso. Es la única forma en la que vamos a poder sacar el país adelante. Sobre todo lo que falta por hacer, que usted ha sido claro en este momento que no hemos resuelto los problemas en su totalidad, sin embargo esto le da un respiro, un alivio a las finanzas del Ecuador, pero volvamos a repasar sobre las cifras. ¿Cómo quedaría para este año la necesidad de financiamiento y el déficit fiscal? Mire, nosotros partíamos de un déficit de cerca de 4.000 millones, ¿no? Cuando nos vino la pandemia, la caída del precio del petróleo, etcétera, estimamos que esto iba a tener un efecto entre menos ingresos y ampliación de gasto por el lado de
de la pandemia de cerca de 8.000 millones, es decir, un déficit de 12.000 millones de dólares. Ahora, el presidente presentó un plan y un pilar clave dentro de ese plan era justamente esto, liberar o tener un ahorro de cerca de 1.300 millones por la reestructuración de la deuda, de intereses que no vamos a pagar este año. ¿Sí? Adicionalmente presentó un plan de optimización del tamaño del Estado, digamos en varios sectores que se va a reducir la jornada laboral. También presentamos otras medidas de optimización en bienes y servicios, etcétera. Con eso nosotros decíamos, bueno, esperamos terminar el déficit con cerca de 8.000 millones de dólares. Pasamos de 4.000 a 12.000, medidas de optimización por 4.000, quedamos en 8.000. Ya haciendo números mucho más gruesos, la brecha de financiamiento, es decir, lo que todavía no hemos identificado o lo que todavía no ha llegado al país es cerca de 4.000 millones de dólares. Y es allí donde los socios internacionales del país tienen que, obviamente, evaluar la condición que necesita una economía como la nuestra para poderse sostener en el largo plazo. Y tenemos grandes aliados, los multilaterales son unos de ellos. Otro tramo es la deuda bilateral, que también debemos reperfilarla. Esperamos que para el día de mañana demos ya una noticia positiva en relación a ese asunto. Estamos hablando de la deuda china. De la deuda china, la mayor parte, más del 90% de la deuda bilateral es con China. ¿A cuánto asciende? ¿De cuánto estamos hablando ahí? Son cerca de 6.000 millones de dólares, ¿sí? Eso es lo que tenemos aproximadamente con China. ¿Y usted podría tener una respuesta mañana sobre ese reperfilamiento también? Sí, nosotros esperamos que ya, sobre una parte, ¿no? Porque se negocia y se acuerda de manera diferente, ¿no? Los procedimientos son diferentes. Entonces, con China hay varios tramos de deuda. La deuda con el Banco de Desarrollo Chino, la deuda con el Exim Bank, la deuda con otros acreedores de menor tamaño. Entonces, se van encontrando equilibrios sobre dos criterios. Uno, reprogramar algunos pagos para aliviar el flujo, y por otro lado también que podemos recibir más recursos de China. Muchas veces la pregunta es ¿por qué se negocia de esa manera o por qué se acuerda de esa manera? Porque el Ecuador no tiene fuentes de financiamiento y en este momento China se puede convertir en una fuente importante de financiamiento, pero también eso hace que debamos buscar un equilibrio para garantizar una reprogramación de pagos a futuro. Entonces, estamos hablando en este tramo sobre el que usted podría dar una noticia el día de mañana, es el tramo de 2.400 millones de dólares. Yo preferiría no anticiparme todavía, Janet, hasta que hagamos el anuncio oficial. Espero que me pueda comprender sobre esa parte, pero es una parte de lo acordado con el Banco de Desarrollo Chino. Eso sí le puedo comentar, y a las cifras exactas y también otras noticias positivas que devienen en términos de transparencia sobre ese tramo de la deuda, pues las daremos a conocer formalmente mañana. Y a esa también iba mi siguiente pregunta, porque digamos, todo este proceso que usted ha descrito, no le han faltado las críticas, y gran parte de esas críticas están apuntadas hacia la necesidad de transparentar las negociaciones, los acuerdos, principalmente con China. Entonces, ¿eso va a suceder o se va a mantener una especie de secretismo que se había, digamos, determinado dentro de las negociaciones cuando se pidió el dinero? Yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, la transparencia es obviamente un pilar de nuestra gestión, pero hay que entender que dentro de la transparencia también hay procesos rigurosos que se deben seguir, porque si se filtra información puede afectar o las operaciones que están en curso, o puede generar que intereses de particulares se vean beneficiados por el uso de la información. Entonces, en el caso de la deuda, por supuesto, de la reestructuración de la deuda, por supuesto que nosotros tenemos toda la información documentada, pero en el proceso en sí mismo, el empaquetamiento de la información debía cumplir con ciertos estándares y parámetros legales. En el caso de China, lo importante es que se van liberando ya los contratos de crédito para que se puedan revisar a profundidad, y eso va generando un sentido de avance positivamente, ¿no? de transparencia, pero insisto, también de pragmatismo, Janet, porque mucha gente dice, no, ¿por qué se toman recursos de China? Bueno, el Ecuador tiene allí una fuente de financiamiento y veamos las necesidades que tiene el país, pero también nosotros hemos dicho desde el primer día, tomamos financiamiento de China, pero también tomamos el contacto con los organismos multilaterales, y ojalá que más adelante, dada la contundencia de la votación, podamos ver que el Ecuador regresa rápidamente a los mercados para tomar deuda en mejores condiciones. No sé si la pregunta es correcta.
corríjame si no es así, pero ¿usted podría de aquí en adelante en este año emitir más bonos? Yo creo que eso no es posible, Janet. O sea, el mercado, justamente con quien hemos reestructurado, donde hay cientos de tenedores de bonos, este momento, digamos, tienen que ver que el Ecuador, desde una perspectiva de mercado, dicen, bueno, teníamos unos papeles ecuatorianos, el país, por no caer en default, nos dice reestructuremos la deuda, y como tenedores, los tenedores dicen, perfecto, vamos a reestructurar la deuda y apoyamos al país. Pero para volver a emitir, claro, tiene que pasar un tiempo en el cual se vea que las finanzas públicas ya están ordenadas, que los programas con los multilaterales han avanzado, y eso va a tomar algún tiempo, y obviamente hay que tomar en cuenta que ya no queda en tarea solamente de este gobierno, sino del próximo gobierno, a quien, por cierto, se le deja un alivio bastante fuerte de flujos de este tramo de la deuda, y esperamos que eso sirva también para que pueda tomar oxígeno el país y volver a crecer. Dos preguntas cortas por cuestión de tiempo. La primera, dentro de toda esta renegociación y este alivio, digamos, que se le da a las finanzas del país, algunos proveedores del Estado y algunos acreedores del Estado están en este momento a la expectativa de saber si se les va a pagar o no. Ejemplo, los GATS, digamos, los municipios, y también algunos proveedores privados que han estado esperando varios meses por su pago. ¿Qué les puede responder usted? Mire, creo que es muy importante mencionar que el alivio de flujos de deuda no genera más recursos. O sea, esto hay que entenderlo de esta manera. Estamos aliviando gastos que debíamos haber hecho por pago de intereses de deuda, pero por el otro lado no es que esté entrando más dinero. El dinero adicional tiene que entrar fruto de los nuevos acuerdos, por un lado. Pero obviamente que tenemos un problema de atrasos derivados de una caída brutal de la recaudación, los precios del petróleo estuvieron en números negativos, y nuestro objetivo es ir regularizando esos pagos. Por ejemplo, con los GATS, en la semana anterior que tuvimos una reunión con el presidente, se anunció un pago de $82 millones distribuido entre los diferentes GATS. El pedido que hemos hecho también es que los GATS optimicen su gasto, porque la ley establece que entre una caída de ingresos permanentes y no permanentes que alimentan las transferencias y el modelo de equidad territorial de los GATS, se recalcule la fórmula. Entonces, la situación ya no es igual para nadie. Con los proveedores hemos encontrado un mecanismo que es el pago a través de bonos. Vemos que está teniendo bastante acogida. Hay un tema que se tiene que resolver, que lo han preguntado los proveedores de manera insistente, qué tanta liquidez y transaccionalidad tienen esos bonos. Estamos trabajando para permitir que tengan un nivel importante de transaccionalidad para que el papel sea ciertamente líquido, ¿no? y que tenga un beneficio. Entonces, y con los otros proveedores, obviamente estamos en la medida de las circunstancias y la administración de caja, de la priorización que tenemos que hacer, cumpliendo con esas obligaciones. En términos de sueldos y salarios, por ejemplo, priorizamos los sectores de primera línea, que les llamamos salud, seguridad, el tema del bienestar social, etcétera, etcétera. Educación lo vamos pagando, pero yo esperaría que con la recuperación que estamos viendo en niveles menores y todavía un poco lenta la recaudación tributaria, con la estabilización del precio del petróleo y la llegada de nuevos flujos externos, podamos ya estabilizar esta situación en los próximos 2-3 meses máximo, y que obviamente la gente pueda tener su pago como corresponde. Ministro, me voy a quedar con eso por cuestiones de tiempo. Le agradezco muchísimo por estar en el programa explicando ya los detalles de esta noticia que se dio el día de ayer. Ya votó el 98% de los tenedores de bono y han aprobado la propuesta de renegociación presentada por el gobierno ecuatoriano. Gracias, ministro. Al volver del corte estará con nosotros Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Con él estaremos conversando sobre una demanda que se está poniendo a un decreto que el ministerio emitió para poder hacer un uso progresivo de la fuerza en eventos, digamos, puntuales que se producen en las ciudades, como los que ocurrieron en octubre del año pasado. Vamos a conversar con él a ver qué nos puede decir. Ya regresamos.